Pues la ictericia prácticamente es el sello de todas las enfermedades hepáticas, ¿sí? Normalmente cuando se ve una persona ictérica amarilla, dicen tiene hepatitis, ¿no? Pero pues obviamente podemos ir viendo, la hepatitis no es la única causa de ictericia, ¿no? ¿Y qué podemos, y cómo podemos definir la ictericia? Se dice que desde hace muchos años se da el nombre de ictericia a la coloración amarilla que adquieren la piel y mucosa, condicionada por un incremento de la bilirrubina conjugada o no conjugada, secundaria a una alteración en el metabolismo. Normalmente el paciente cuando se pone ictérico es porque está más elevada la bilirrubina conjugada. Los pacientes con bilirrubina no conjugada que tienen ictericia necesitan un poquito de valores más altos para que se empiece a notar el tinte ictérico, el tinte amarillento en la piel. Y existen otras condiciones que se caracterizan también por pigmentación anormal de los tejidos, como es la carotinemia. Las personas que consumen mucho los alimentos como la papaya, la zanahoria principalmente, la naranja también, pero principalmente la papaya y la zanahoria, van a adquirir un tono amarillo de la piel, ¿sí? Pero no es ictericia, ¿no? Cuando hablamos de ictericia es por elevación de bilirrubinas, ¿sí? La carotinemia, el paciente adquiere el color amarillo, pero no es por elevación de bilirrubinas. Y una forma como lo podemos descartar que sea una ictericia, que sea por elevación de bilirrubinas, es que se nota más en las palmas y plantas de los pies. Y la ictericia, pues no, prácticamente no adquieren las palmas ese color. Y se dice que vamos a notar que un paciente está ictérico cuando la bilirrubina sobrepasa la cifra de 2 miligramos sobre decilitro y puede ser a expensas de bilirrubina conjugada, no conjugada o ambas. ¿Y cómo se va a producir la bilirrubina? El sistema retículo endotelial produce diariamente del 65 al 75% de las bilirrubinas totales por la degradación del grupo N. El resto se va a formar por el recambio de los grupos M y otras hematoproteínas en el hígado, por ejemplo la mioglobina, ¿no? Pero normalmente es por el 75% está dado por la degradación, destrucción del grupo M. Los grupos M son degradados por el sistema hemoxigenasa a biliverdina, que posteriormente se degrada a bilirrubina por la enzima biliverdina reductasa, ¿sí? La bilirrubina está recién formada, es la bilirrubina no conjugada o la que conocemos como indirecta, y esta tiene la característica que es liposoluble, ¿sí? Esta se va a liberar a la circulación y se une a la albúmina y se va a transportar por el plasma, ¿sí? Llega a los hepatocitos y atraviesa la membrana plasmática a través de un polipéptido transportador de iones orgánicos y va a ser captado por el citoplasma. Esta bilirrubina recién captada por el citoplasma ya vimos que es liposoluble, es no polar, ¿sí? Y debe ser transformada en bilirrubina polar, ¿para qué? Para poder ser excretada por la bilis. Si no se hace esa transformación de no conjugada a conjugada, no va a poder ser excretada. Y esto, se hace mediante la conjugación con el ácido
glucurónido en el retículo endoplásmico, tanto en el liso como en el rugoso, a través de cuál enzima, de lauridín difosfato glucuronil transferasa, más conocida como la 6-glucuronil transferasa. ¿Sí? Esta es la enzima que se carga de hacer la transformación en bilirrubina no conjugada a conjugada. ¿Sí? Va a formar monoglucoronato y diglucoronato de bilirrubina, que van a constituir ya la bilirrubina directa o conjugada o polar, ¿sí? Esta está transportada a los canalículos y excretada por la bilis mediante el transportador de anión orgánico multiespecífico, que es dependiente de ATP. De los canalículos va a pasar a los conductos de Hering, a los colangiolos, los conductos intralobulares y a los conductos hepáticos ya mayores, como lo vimos en las clases de anatomía y histología, cómo se van transformando de canalículos los conductos biliares hasta llegar a los conductos hepáticos, que son los conductos hepáticos mayores, ¿no? Los grandes. Entonces aquí, en esta imagen, tenemos cómo la bilirrubina se va a producir por la degradación de la hemoglobina del grupo M, ¿sí? Y con otros pigmentos, principalmente la mioglobina, ¿sí? La bilirrubina se va a unir a la albúmina, ¿sí? Para ser transportada en el plasma por estas proteínas transportadoras que conocemos como Y y Z, ¿sí? Y una vez llegando al hepatocito, ¿sí? Al citoplasma, ya quedamos que se va a llevar esta conjugación por medio de la 6-glucuronil transferasa para poder ser excretada, ¿sí? ¿Y qué trascendencia clínica nos va a presentar cada paso? Por ejemplo, si hay una hemólisis, una deshidratropoiesis, pues obviamente va a haber elevación de bilirrubinas, ¿sí? Los neonatos, ¿sí? Que tienen, sobre todo por inmadurez, van a presentar también ictericia, que es una ictericia que llamamos fisiológica, aunque también ahorita vamos a ver que están las hiperbilirubinemias familiares, que son por déficit de 6-glucuroniltransferasa. También algunas interacciones por medicamentos, algunos medicamentos que compiten sobre todo que necesitan albúmina, ¿sí? Que compiten por eso en albúmina, pues también van a producir ictericia. Los pacientes con hipoalbuminemia también pueden producir ictericia porque no se va a unir adecuadamente a la bilirrubina no conjugada a la albúmina, ¿sí? Y en cuanto al transporte, puede ser por déficit de medicamentos o también algún déficit en neonatal. Y en la conjugación, ¿sí? En el paso de conjugación de indirecta a directa, ¿sí? Sobre todo puede ser por déficit, ¿sí? O por la ictericia fisiológica en los neonatos. Y están los síndromes de bilirrubinemia familiar, que son el síndrome de Gilbert y el síndrome de Krieger-Nair. Puede haber también una inhibición por fármacos, una inducción enzimática, y en la excreción pues ya puede ser por colestasis o por fármacos. Han sido propuestas diversas clasificaciones de ictericia. Hay muchas clasificaciones de la ictericia, pero la clasificación universalmente aceptada es la fisiopatológica, que se basa en las alteraciones que interfieren con la producción, el metabolismo, el transporte, la excreción y la eliminación de la bilirrubina, ¿sí? Y un paciente puede presentar ictericia porque hay una producción excesiva, porque tiene un metabolismo defectuoso o
porque hay fallas en la excreción. Y ahorita vamos a ver clínicamente cómo se va a presentar esto. Por ejemplo, por producción excesiva, si el paciente tiene una hemólisis, por ejemplo, por anemia hemolítica, pues va a estar ictérico, pero aquí es la bilirrubina, es una bilirrubina que es la indirecta, ¿sí? Una eritropoiesis ineficaz, por ejemplo, en algunas enfermedades como la talasemia, el saturnismo o la anemia perniciosa, también puede haber ictericia. La bilirrubina que conocemos como bilirrubina temprana por traumatismos, por un hematoma, ¿sí? Y en los defectos circulatorios, en los cortocircuitos arteriovenosos, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis hepática se forman estos shunt arteriovenosos cortocircuitos y también contribuye a la elevación de bilirrubina. La otra es por el metabolismo defectuoso de la bilirrubina, ¿sí? Que puede ser por falla en la captación. Aquí, como ya vimos, que puede ser por una inhibición competitiva por fármacos o medio de contrastes. Algunos fármacos que compitan, que necesitan también la albúmina para transportarse, pueden competir con la bilirrubina. ¿Sí? Y esto se llama inhibición competitiva, ¿sí? Y esto es por falla en la captación. Por falla en la conjugación, aquí puede ser por déficit del sistema de la 6-glucoroniltransferasa, que acuérdense que esta es la enzima que se encarga de hacer la transformación de indirecta a directa, ¿sí? Y esto puede ser por ictericia fisiológica del recién nacido, ¿sí? Por ictericia del prematuro. Eso se ve en los pacientes que no alcanzan la madurez, ¿sí? O que nacen prematuramente, pues vamos a encontrar que van a tener elevación de bilirrubinas por problemas de conjugación, porque todavía no alcanzan bien la madurez y la 6-glucoroniltransferasa está disminuida, ¿sí? Y, por ejemplo, en la enfermedad de Gilbert y la enfermedad de Kleyer-Najar, como les decía que son las enfermedades por hiperbilirrubinemia familiar que conocemos, aquí es por un déficit de la 6-glucoroniltransferasa, ¿sí? En la enfermedad de Gilbert encontramos un déficit y normalmente los pacientes se empiezan a poner ictéricos en la adolescencia y se nota sobre todo cuando el paciente está sometido a un estrés, ¿sí? Cuando se desvela, cuando hace ayunos, el paciente nota que se empieza a poner ictérico. Y esto es por una deficiencia de la 6-glucoroniltransferasa, ¿sí? Y la enfermedad de Kleyer-Najar, ¿sí? Que si leyeron, se divide en tipo 1 y tipo 2, y aquí encontramos que hay un déficit más importante de la 6-glucoroniltransferasa y el bebé, el paciente se empieza a poner ictérico, pues prácticamente desde recién nacido. ¿Cómo podemos activar la producción de 6-glucoroniltransferasa? Con el fenobarbital. El fenobarbital ayuda a producir 6-glucoroniltransferasa, ¿sí? Y hay otra que no es por déficit, sino porque está inhibido el sistema de la 6-glucoroniltransferasa, como en ciertas enfermedades como la de Lucey-Driscoll, la enfermedad de Garnet-Arias, que es por leche materna, ¿sí? Aquí el bebé se empieza a poner ictérico, ¿sí? Porque la leche materna empieza a inhibir a la enzima y esto pues se cura suspendiendo la lactancia materna al bebé. ¿Qué puede también inhibir la 6-glucoroniltransferasa? Algunos medicamentos. También están el otro apartado donde hay una lesión ya en el hígado, una lesión hepatocelular, ya sea por virus, alcohol, fármacos, algunos parásitos o las neoplasias. Y luego viene la que es por problemas en la excreción, ¿sí?
Y tenemos los síndromes congénitos, que son el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿sí? Que en estos el paciente presenta problemas para excretar la bilirrubina, pero ya es un trastorno congénito, ya el paciente trae este trastorno. Y por colestasis, ¿sí? Que puede ser intrahepática, o sea, que está dentro del hígado, extrahepática, pueden ser benignas por cálculos parásitos o malignas por neoplasias de las vías biliares, páncreas, duodeno o del mismo hígado. Y la colangitis esclerosante. En los adultos, las causas más frecuentes de ictericia son por lesión hepatocelular. Del 65 al 70% tienen una lesión ya, un daño hepatocelular, que puede ser ya, es principalmente por cirrosis, ¿sí? Que empiezan a ponerse ictéricos. Por obstrucción de los conductos biliares, por cálculos o neoplasias, del 22 al 25% de los pacientes, las hiperbilirruinemias por hemólisis del 5 al 8% y el resto de las causas del 3 al 8%. Si se dan cuenta, las dos causas principales pues, son el daño hepatocelular, como les digo, principalmente la cirrosis hepática, y el otro gran grupo es los pacientes con obstrucción de los conductos biliares, principalmente por el lito, ¿no? Por la coledocolitíasis. Y también la otra clasificación es donde la dividimos en prehepática, intrahepática y posthepática, ¿sí? En la prehepática los niveles de bilirrubina sérica están aumentados con transaminasas y fosfatasa alcalina normales, ¿sí? Casi toda la bilirrubina sérica circulante es no conjugada, ¿sí? La bilirrubina no se va a detectar en la orina y la causa puede ser hemólisis o algún trastorno familiar del metabolismo como el que ya vimos, el Gilbert o el Klinger-Nayer. Y en la hepática, aquí es cuando la alteración, como su nombre lo dice, se encuentra dentro del hígado, ¿sí? Aquí lo más habitual es que la ictericia aparezca rápidamente y se eleva tanto que el paciente lo podemos ver después como un tinte anaranjado. Y aquí la causa principal es la cirrosis hepática. Y la colestásica o poshepática se produce cuando no llega bilis hasta el duodeno, en una cantidad adecuada, y la causa más frecuente de colestásica o poshepática es la obstrucción de los conductos biliares, sobre todo por litos, aunque puede ser también por neoplasias, pero principalmente es por litos, ¿no? La coledocolitíasis. Esta es otra clasificación, ¿no? La intrahepática, la hepática y la poshepática o colestásica. Y aquí en esta imagen vemos, ¿no? En la hepática, ¿no? La causa principal es la hemólisis. En prehepática, en la hepática, ya puede entrar aquí principalmente la cirrosis, aunque puede entrar aquí las hepatitis virales, y la colestásica, que ya vimos que es la poshepática, principalmente son la litiasis, ¿no? Aunque también pueden ser los problemas ya de neoplasias, como el cáncer de cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma, que es de vías biliares. También aquí puede ser por medicamentos, sobre todo los promacínicos, o por hormonas sexuales, ¿sí? Y miren, por producción excesiva de bilirrubina, pues la principal alteración en este grupo consiste, como ya vimos, en una destrucción excesiva de eritrocitos en el sistema retículo endotelial, y a pesar de que es transportada unida al albúmina y puesta en contacto con el hepatocito, esta no puede ser conjugada en su totalidad porque hay una saturación de vías metabólicas por una producción excesiva, ¿sí? Aquí todo está bien, el sistema de transporte, la albúmina asciende perfectamente y se presenta con el hepatocito, pero no puede ser conjugada. ¿Por qué? Porque hay una producción excesiva y se saturaron las vías metabólicas de conjugación, ¿sí?
Aquí, por un metabolismo defectuoso, en este grupo, la producción de bilirrubina del sistema retículo endotelial es normal, su transporte plasmático es normal, y la alteración principal se localiza en el hepatocito, que es incapaz de metabolizarla, ¿sí? A través de la conjugación con ácido, como ya vimos, con ácido glucurónico, que ya vimos que emplea la enzima 6-glucuronil transferasa. Aquí el problema es que no se puede hacer la conjugación porque hay disminución de la enzima conjugadora, que es la 6-glucuronil transferasa. Y pues obviamente la otra que sería en esto sería la posthepática o colestásica, es por una falla en la excreción, ¿sí? Esta alteración se puede presentar a nivel intracelular, como ya vimos, ¿sí? Por algunas enfermedades congénitas como el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor, ¿sí? Por falla en la superficie canalicular de los hepatocitos o bien en los conductos biliares intra o extrahepáticos. Aquí también entran los problemas de obstrucción de la vía biliares como litos o neoplasias. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, doctor. No, doctor. Todo se entiende bien, doctores. Entonces, la clasificación que van a escuchar en los hospitales donde más van a escuchar es que es prehepática, hepática y poshepática, ¿no? O colestásica. Es la clasificación que, o como vamos a escuchar más, ¿no? Si el paciente tiene una ictericia poshepática, ya nos imaginamos que puede ser por alguna obstrucción, ¿sí? Por litos o por neoplasias, ¿sí? Y si tiene una ictericia hepática, es una ictericia hepática, normalmente es por un problema de cirrosis hepática, pero como ya vimos también puede ser por problemas virales, por medicamentos. El cuadro clínico, pues obviamente aquí el paciente lo primero que vamos a notar y por lo que acude a consulta es porque está amarillo, ¿no? Porque está ictérico. Es por lo que va a acudir el paciente a consulta y desde que lo vemos notamos que el paciente está amarillo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer una historia clínica que es esencial en el diagnóstico diferencial y se recomienda seguir los siguientes pasos. Obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre la ictericia, como son duración de la ictericia, ¿no? Desde cuándo está ictérico, ¿no? ¿Cuándo empezó ictérico? ¿Sí? Hace unos días, hace semanas o hace meses, ¿sí? La intensidad de la ictericia, ¿no? Porque hay pacientes que se presentan con menos ictericia y hay pacientes que se presentan más ictéricos, ¿no? Hay pacientes que únicamente tienen ictericia de escleras, pero hay pacientes que ya se presentan con ictericia de escleras, de mucosas y de piel, ¿no? Ese paciente, seguramente las bilirrubinas están más altas, ¿no? La evolución, aquí, ¿de qué se refiere a la evolución? Sí, inició con una ictericia leve y esta fue aumentando, ¿no? Se inició con una ictericia escleral y luego ya se empezó a presentar en piel. Eso es lo que hay que preguntarnos, cómo ha evolucionado esa ictericia. Tenemos que preguntar si hay coluria, ¿sí? Que coluria es la presencia de bilirrubinas en la orina y normalmente lo vemos la orina como un color oscuro, ¿no? Como Coca-Cola. La existencia de acolia, que son las heces blancas, ¿sí? Las heces se presentan blancas porque no hay, hay ausencia de bilirrubinas en las heces, entonces la acolia, ¿no? Y que normalmente el paciente con hepatitis viral aguda se nos va a presentar con coluria y acolia. Prurito cutáneo, pues el prurito cutáneo nos indica principalmente que las bilirrubinas están muy altas, ¿no? Que la ictericia es de una intensidad muy alta y empieza a haber prurito cutáneo. Dolor, pues sí hay que preguntar si antes de ponerse ictérico
tuvo algún dolor abdominal. La litiasis, la coldocolitiasis o la litiasis vesicular, normalmente el paciente puede presentar dolor antes de ponerse ictérico, y es un dato importante, ¿no? Si cuando se puso ictérico tuvo dolor o no tuvo dolor, también es importante. Normalmente las neoplasias son indoloras, no presentan dolor, ¿sí? Y la hepatitis viral puede dar algo de hepatalgia, ¿sí? También es importante eso para ir orientando el diagnóstico, ¿sí? Y es importante también investigar la existencia de síntomas presentes a la ictericia en las 2 semanas previas a su instalación. Por ejemplo, la hepatitis viral, antes de que el paciente se ponga ictérico, tiene el cuadro, como vamos a ver, hepatitis tiene un cuadro preictérico, en el que el paciente presenta febrícula, astenia, adinamia, náusea y vómito, ¿sí? Y después de esto se pone ictérico, pues si el paciente nos da estos signos de síntomas de pone ictérico, podemos estar haciendo ya el diagnóstico clínico de una hepatitis viral, que muchas veces antes de que se presente la ictericia, lo diagnosticamos muchas veces como una salmonela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a tener náuseas, vómito y febrícula. Muchas veces decimos, no, pues el paciente puede tener salmonela. Y ya cuando se presenta la ictericia es cuando hacemos el diagnóstico, ¿no? De que el paciente tiene una hepatitis viral. Por eso hay que preguntar la existencia de síntomas las 2 semanas previas antes de ponerse ictérico. Si tuvo dolor, como ya lo mencionábamos, ya vimos que si hay fiebre, febrícula, si hay náuseas, vómito, astenia, o sea, hay que preguntar síntomas precedentes de la ictericia en las 2 semanas previas a su instalación. Buscar síntomas que sugieran insuficiencia hepática, ¿sí? Buscar datos de obstrucción biliar, interrogar datos sobre una posible anemia hemolítica y realizar una exploración física minuciosa, sobre todo dando la prioridad a las características organolépticas de la glándula hepática, ¿sí? Hay que ver si el paciente tiene hepatomegalia, si el hígado está crecido, si hay hepatalgia, o sea, si hay dolor a la puniopercusión en el hígado, hay que investigar eso. ¿Y qué signos y síntomas son de insuficiencia hepática crónica? En esta imagen vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, la intensidad de la ictericia, el fedor hepático, ¿sí? Normalmente el paciente con cirrosis, el aliento es como manzanas dulces, ¿sí? Si hay arañas vasculares, que son las telangiectasias, la distribución del vello corporal, en los pacientes con cirrosis, la distribución del vello corporal en los varones empieza a cambiar. El vello púbico se hace ginecoide, se empieza a caer el vello de tórax, el vello axilar. Hay que ver datos de púrpura, lesiones de rascado, ¿sí? Hay que investigar la vesícula, si la vesícula está crecida, si es una vesícula en porcelana que palpamos, que es una vesícula dura y palpable, eso nos puede hablar de un problema de cáncer de vesícula o de cáncer de vías biliares. El hígado, ya mencionamos, hay que ver si tiene hepatomegalia, si la hepatomegalia es dolorosa, si los bordes son duros, rugosos, podemos ir investigando. La circulación venosa colateral en el abdomen, ¿sí? Si hay ascitis, que es el líquido retenido en la cavidad abdominal. La asterixis, que es un dato ya de encefalopatía hepática, el asterixis o flapping es el temblor fino de las manos. La presencia de uñas blancas, que se llama acroplaquia, ¿sí? Que se pierde la lúnula, ¿sí? Si el paciente tiene hematomas, si tiene edemas, si hay presencia de úlceras, todo esto nos puede ir orientando también si el problema es cirrosis
si el problema es por un cáncer de vesícula, un problema obstructivo de las vías biliares, nos puede ir orientando. Es importante también ver el estado nutricional del paciente. Normalmente los pacientes con cirrosis, con insuficiencia hepática crónica, son pacientes desnutridos, anémicos. Hay que ver signos de un tumor primario, pues obviamente palpamos ya la tumoración. Linfadenopatías, si el paciente tiene linfadenopatías, también podríamos orientarnos hacia una neoplasia. Aquí donde dice el vaso, pues el paciente con cirrosis por la hipertensión portal hace esplenomegalia. Entonces, en la exploración física es importante buscar estos datos que nos pueden estar orientando hacia una insuficiencia hepática, hacia una cirrosis, hacia un problema vesicular o hacia un problema neoplásico. Entonces, después de nuestro interrogatorio, tenemos que realizar bien esta exploración física. Si yo a mi paciente lo encuentro ictérico, con ascitis, con red venosa colateral, con asterixis o flapping y arañas vasculares, pues ya puedo hacer el diagnóstico ahí clínico de que el paciente pueda tener una cirrosis hepática, ¿no? Una insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Ir orientando, si palpo una masa vesicular, una masa hepática, pues también ya me estoy orientando a que el paciente pueda tener un problema neoplásico que esté causando la ictericia. Y si encuentro linfadenopatías, también me podría orientar a que pudiera ser un problema neoplásico. Entonces, es importantísima, como ya vieron, la historia clínica en un paciente con ictericia y la exploración física para poder llegar a un diagnóstico clínico, un diagnóstico de sospecha clínica, el cual obviamente vamos a comprobar nuestro diagnóstico ya con los estudios pertinentes que ahorita vamos a ver. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No, doctor. No, todo bien. Ese es un paciente con ascitis. Normalmente, cuando vemos un paciente con ascitis, el 80% de los pacientes con ascitis, el diagnóstico es cirrosis hepática. Aunque hay otra, y si está ictérico, como ya vimos con algún otro signo de insuficiencia hepática crónica, pues ya podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero recuerden también que hay otras causas de ascitis, las causas malignas, la carcinomatosis peritoneal, también nos puede dar ascitis y no ser una cirrosis hepática, ¿verdad? También los problemas neoplásicos nos pueden dar ascitis. Pero el 80% de los pacientes con ascitis que vemos con ascitis tienen cirrosis hepática. Entonces, cuando veo a un paciente con ascitis, lo primero que debo descartarle es que tenga cirrosis hepática. Después que tenga un problema de carcinomatosis, un problema neoplásico, ¿sí? Y después de los dos problemas, después de que haya ascitis tuberculosa, que haya ascitis pancreática, que está la ascitis del paciente también con problemas cardiológicos, con insuficiencia cardíaca, o los pacientes con insuficiencia renal crónica, que también nos pueden presentar ascitis, pero recuerden esto, el 80% de los pacientes con ascitis tienen cirrosis hepática. Este es otro dato que llamamos en la cirrosis hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática crónica van a tener lo que llamamos palmas hepáticas, ¿sí? Y es este color rojizo que adquieren en las manos y se llaman palmas hepáticas. La pérdida del vello, que ya hemos dicho, la ginecomastia, que también puede tener el paciente con insuficiencia hepática crónica, y todos esos puntitos rojos que se alcanzan a ver en el paciente son las telangiectasias o arañas vasculares, que sobre todo se dan en tórax anterior, aunque también se pueden dar en cara, cuello, pero principalmente las vemos en el tórax anterior. Y una vez que ya clínicamente tenemos paciente con ictericia y que clínicamente ya tenemos un diagnóstico de sospecha, ya tenemos que hacer las pruebas
de laboratorio, ¿sí? ¿Y qué pruebas de laboratorio tenemos que hacer aquí? Pues las pruebas de función hepática, que incluyen bilirrubinas, aminotransferasas, ¿sí? TGO, TGP, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, ¿sí? Que son las pruebas de función hepática, donde entran también la albúmina y los tiempos de coagulación, el TP. Acuérdense que el factor 2 de coagulación, sobre todo, se produce en el hígado. Tenemos que hacer una biometría hemática para ver si no hay anemia, si no hay leucopenia, si no hay plaquetopenia, leucocitosis, ver que encontramos el paciente con cirrosis hepática, pues va a presentarse con leucopenia, con anemia y con plaquetopenia. Un paciente con una neoplasia nos puede presentar, al contrario, plaquetosis, ¿no? Nos puede presentar mucha elevación de plaquetas, nos puede también presentar anemia, entonces es importante la biometría hemática. Hacer el examen general de orina en búsqueda de bilirrubina, también el urobilinógeno fecal en busca de bilirrubina fecal. Si tenemos la sospecha de que nuestro paciente esté cursando un cuadro ictérico por hepatitis virales, pues hacer la prueba de antígenos y anticuerpos virales específicos. Y en este cuadrito les presento lo que debemos buscar, ¿sí? En un paciente con ictericia para ir determinando, ¿no? Las aminotransferadas que mencionamos, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, son producidas por el hepatocito, ¿sí? Acuérdense entonces que las transaminasas son producidas en el hepatocito. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y las bilirrubinas totales son producidas por los conductos biliares, ¿sí? Las proteínas, ya habíamos visto, la albúmina, la globulina, son producidas por el hepatocito, ¿sí? Y entonces, si las aminotransferasas se producen en el hepatocito y encuentro una alteración, seguramente el daño es hepatocelular. Si encuentro elevación de fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, bilirrubinas, que son producidas por conductos biliares, pues el problema puede ser colestásico u obstructivo, ¿sí? Y cuando hay disminución de albúmina, globulinas, que son producidas por el hepatocito, ¿sí? Y si hay sobre todo una inversión de la albúmina y la globulina, el daño aquí es hepatocelular crónico. El colesterol también se produce en el hígado, y si lo encontramos disminuido cuando hacemos nuestras pruebas de laboratorio, nos puede indicar un daño hepatocelular o un daño también colestásico. Y lo que mencionábamos, no el tiempo de protrombina, el factor 2 de coagulación, que se produce totalmente en el hígado, nos puede indicar un daño hepatocelular por falta de síntesis, ya sea un daño hepático agudo crónico, o también nos puede indicar su disminución que el paciente tiene una colestasis, una mala absorción, desnutrición o por el uso de anticoagulantes. También es importante preguntarle al paciente qué medicamentos toma, ¿sí? Porque el uso de anticoagulantes pues disminuye el TP, ¿no? Y esto se debe a que hay una falta de activación por deficiencia de vitamina K. Entonces, en los pacientes donde el TP está disminuido, hacemos una prueba que se llama prueba de Quick, donde le inyectamos a 3 días al paciente vitamina K, y si mejora el TP, quiere decir que el problema seguramente es colestásico o obstructivo, ¿sí? Pero si no mejora, quiere decir que a lo mejor posiblemente ya tiene un daño hepatocelular, ¿sale? Entonces acuérdense bien de esto, muchachos, ¿sí? De dónde se produce las aminotransferasas, las bilirrubinas, porque también nos puede ir orientando hacia dónde está el diagnóstico. ¿Y qué estudios de imagen le hacemos al paciente? Después de haberle hecho estudios bioquímicos, estudios de laboratorio, pues vamos a hacerle su ultrasonido, que es el estudio principal que hacemos. ¿Por qué? Porque es económico, lo tenemos a la mano, ¿sí? Y nos puede dar mucha información. Le podemos también hacer al paciente un gamagrama hepático, una tomografía axial computarizada,
una colangiopancreatografía retroendoscópica, la CEPRE, o una biopsia hepática. Pero el estudio con el que iniciamos siempre es con un ultrasonido. Y aquí miren los primeros pasos en el diagnóstico del paciente ictérico. Pues como ya vimos, una buena historia clínica con una exploración física adecuada nos va a orientar mucho al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué bioquímica sérica pedimos? Ya vimos bilirrubinas, transaminasas, albúmina, fosfatasa alcalina. Podemos también pedir cuantificación de inmunoglobulina si estamos pensando en algún problema autoinmune. Ya quedamos que hay que pedirle su hemoglobina, su recuento de leucocitos y su recuento plaquetar, el tiempo de protrombina, antes y después de dar vitamina K. Ya vimos, ¿no?, que se le da al paciente vitamina K por 3 días para ver si corrige los tiempos. Entonces tiene que hacer antes y después de vitamina K, ¿sí? Y este sería un ultrasonido, donde aquí vemos la vesícula biliar, el lóbulo hepático izquierdo y la circulación venosa, ¿no? Aquí vemos el hígado, vemos la porta, ¿sí? Y que podemos encontrar entonces un ultrasonido, un hígado pequeño en la cirrosis, de aspecto granular, que ya no los pueden reportar, y un aumento o dilatación de la vena porta de más de 12 milímetros, pues ya podríamos estar hablando de daño hepático con hipertensión portal. Si hay esplenomegalia también, si hay ascitis, como ya vimos también en el ultrasonido nos pueden reportar si hay ascitis que clínicamente no la podemos detectar, el ultrasonido no las puede detectar. La tomografía, que también qué datos esperamos encontrar con la tomografía, sobre todo la tomografía nos ayuda a descartar más que nada neoplasias, porque podemos dar contraste intravenoso, pero también podemos encontrar un hígado pequeño con una esplenomegalia y con ascitis también, con aumento de los calibres de la vena porta, de la vena esplénica, que en la tomografía los podemos ver un poquito mejor, ¿sí? Podemos hacer una biopsia hepática percutánea, ¿sí?, cuando hay muchas dudas diagnósticas y los estudios clínicos y de imagen no nos aportan gran información. Podemos recurrir a la biopsia hepática, a la colangiopancreatografía retroendoscópica para ver la vía biliar, cómo están los conductos biliares, para ver cómo está el conducto pancreático. Podemos ahí detectar litos, podemos detectar neoplasias, ¿sí?, obstrucciones que ya nos pueden orientar al diagnóstico. Y este es un algoritmo donde dice que hay que hacer, como vemos, historia clínica, examen de laboratorio, estudios de imagen, principalmente el ultrasonido. Por producción excesiva, pues hay que dar un tratamiento médico. Si hay una lesión hepatocelular, podemos hacer una biopsia hepática, una resonancia magnética, una tomografía, como ya vimos, o marcadores específicos y dar tratamiento médico o quirúrgico, como venga el caso. Si es un problema obstructivo, le podemos hacer una CEPRE o una colangiopercutánea si no podemos hacer una endoscópica y dar tratamiento quirúrgico o endoscópico que podemos dar si encontramos un paciente en una colangiografía endoscópica que tiene litos en la vía biliar. Durante el mismo procedimiento le podemos dar tratamiento para los litos, extrayendo los litos, haciendo una esfinterotomía y extrayendo los litos que nos puedan estar dando la ictericia por un problema obstructivo. El tratamiento, pues el tratamiento es de acuerdo a la etiología de la ictericia, ¿verdad? El tratamiento va a ser de acuerdo a lo que encontremos. Es lo que vamos a dar de tratamiento. Si es una cirrosis, son tratamiento médico. Si es una obstrucción por litos, un tratamiento endoscópico. El tratamiento va a ser entonces de acuerdo a lo que encontremos. Y esta sería la última diapositiva, doctores. ¿Tienen alguna duda? Como les decía,
normalmente la ictericia es el sello de las enfermedades hepáticas, ¿verdad? Es un paciente ictérico, pues seguramente tiene algún problema hepático o algún problema de los conductos biliares, ¿no? Y no todo el paciente ictérico tiene hepatitis, ¿verdad? Porque normalmente cuando el paciente viene con ictericia, que viene amarillo a la consulta, lo primero que te dice es, tengo hepatitis, ¿no, doctor? Porque estoy amarillo. Pero no todo es hepatitis, ¿no? Y hasta a veces hasta entre los mismos médicos, ¿no? Los mismos médicos te dicen, venga al paciente amarillo y le dice, lo primero que piensan es que tiene hepatitis y empiezan a dar tratamientos para hepatitis, ¿no? Entonces, no, un paciente con ictericia, un paciente ictérico, hay que estudiarlo adecuadamente para poder dar con el diagnóstico. ¿Tienen alguna duda, doctores? Las patologías, pues obviamente las vamos a ir viendo aquí en el transcurso de la unidad, ¿verdad? Principalmente la cirrosis, que como ya vimos es la principal causa de ictericia, la hepatitis, o sea, los temas los vamos a ir viendo en cuanto a vayamos avanzando con la unidad. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Tienen alguna duda? No, No. Rodríguez, ¿mañana qué tema hay? ¿Qué sigue? Me parece que en la plataforma después marca cirrosis hepática. A ver, chécamelo, ¿no? Porque creo que empieza con hepatitis, ¿no? Un segundito, ahorita lo reviso. Para después irnos a cirrosis. Ya lo chequé, doctor, no sé si gusta, si se lo digo yo. A ver, ¿qué es? Mañana. Mañana, si seguiríamos, el tema sería padecimientos inflamatorios del hígado y comenzaríamos con hepatitis virales agudas y crónicas. Ah, perfecto. Entonces mañana iniciamos con hepatitis, doctores. Con hepatitis virales, ¿sale? Entonces mañana empezamos con hepatitis virales. Nos vemos mañana a las 7 y con el tema de hepatitis viral. Vamos a empezar con hepatitis virales. A lo mejor nos llevamos 2 clases porque son varias hepatitis. Pero iniciemos con hepatitis mañana, ¿sale? Nos vemos mañana, doctores. Sí, doctor, gracias. Gracias.